Vive de acuerdo al nombre que el cielo te otorgó. Y ya hablamos de Jesús, de Juan el Bautista. Y hace 8 días hablamos de cómo un hombre, ¿recuerdan cómo se llamaba? ¿Nadie se acuerda de cómo? ¿Cómo? Jefté. Este hombre Jefté, como una palabra de sus hermanos, lograron desconectarlo de un proyecto en el que iba navegando, pero luego la gracia sobrenatural lo regresó al propósito y terminó siendo uno de los hombres de fe. Y discutimos hace 8 días por qué un hombre como Jefté, que cometió unas barbaridades, hablando de más y ofreciendo a su hija en un sacrificio con un contexto y de un arraigo en su corazón pagano, ¿cómo es posible que es llamado un hombre de fe? Y concluimos que fue llamado e incluido en los héroes de fe de Hebreos capítulo 11 por el hecho de que por la fe, siendo un vago, un sinvergüenza, un forajido, un hombre matón, líder de un cártel de asesinos, le llegó una oportunidad, la tomó por fe y cambió su vida. Por eso es puesto como el hombre de fe. Y Jefté nos habla del poder, es una figura del poder del evangelio. ¿Cómo podremos ser nosotros unos sinvergüenzas, desalmados, pecadores, tal cual éramos, ajenos a la vida de Dios? Y alguien nos habla de Jesús e inmediatamente por la fe entramos en el reino y Dios comienza a transformar nuestras vidas. Es lo mismo. Ahora, siguiendo el curso de viviendo conforme al nombre que el cielo nos dio, corremos el riesgo de las iglesias carismáticas, pentecostales, neopentecostales, o como usted quiera llamarle. Y los que somos iglesias que tenemos una liturgia de esa manera, que nosotros somos una iglesia un poco extraña, porque nuestras liturgias y tendencias son muy carismáticas, pero somos una iglesia muy fundamentalista en la palabra. Nunca vamos a dejar de fundamentar nuestras vidas y dejar de perseguir la esencia de la palabra de Dios. Jamás. Nunca. Nunca un ambiente y una sensación sustituye el poder de la palabra para guiar nuestras vidas. Nunca. Entonces, la palabra de Dios nos comunica, dice este comentario, y para mí era importante hacerlo y me desconecté de lo que estaba hablando. Qué importante, cuando leemos 1 Samuel 22:1, dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. El versículo 1, David en medio de una crisis que tenía, a mí se me hace razonable, porque David está huyendo de Saúl, se me hace razonable para salvar su vida que se vaya, se esconde en una cueva en Adulam, y sus hermanos y su familia biológica pues lo siguen y se solidarizan con él. Pero el versículo 2 es fascinante, porque dice: y se juntaron con él todos los afligidos. Voltea a ver al que está a su lado. No digo que está afligido, digo, se juntaron todos los afligidos y todo el que estaba endeudado. No voltea a ver a nadie. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Ni voltea a ver a nadie. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Vaya iglesia que tenía David. Su familia, pues siempre la familia apoyando y bla bla bla. Pero se le juntan los afligidos, los endeudados. Esto quiere decir que andaban huyendo para que no les cobraran. Estoy hablando en serio.
Llegó un momento en que llegaron a tocarle y páguele Electra o le vamos a... Y todo eso. Y llegó un momento en que no aguantaron la presión y mejor dijeron, pues ¿para dónde nos damos? Pues que David ande en Adulam, pues córrele con David. Estamos hablando que si estaban endeudados es que no eran sabios. Quien se endeuda no es sabio. Todos nos endeudamos, pero si pagamos conforme al plan que nosotros dijimos que habremos de pagar, estamos administrando en sabiduría. Pero si nosotros nos endeudamos por tonterías, vamos a tener, esos que estaban endeudados no eran sabios. Y deja que no eran sabios, estaban huyendo de aquellos que les debían, se estaban escondiendo. Algún parecido con algún conocido tuyo, endeudados, afligidos, los que se hallaban en amargura de espíritu. ¿Han notado que nosotros somos un país que en lo general hay una amargura de espíritu? Una amargura de espíritu es que todo lo vemos mal. Mendigo Peña Nieto. ¿Sí? Pues ya ni esperanza tenemos, ya le falta año y medio, pero a cómo van las cosas sabrá Dios quién nos va a tocar. Ya da igual. Eso es estar en amargura de espíritu. Que todo lo que vemos, que no le vemos salida a nada. Un amargado de espíritu se está quejando de su condición y nunca ve en fe una salida. Eso es un amargado de espíritu. Entonces, y fue puesto de jefe de ellos. O sea, no era gente muy honorable, la verdad. Vamos a hablar en serio. No era gente que se caracterizaba por la honorabilidad o porque fueran unos exitosos extraordinarios en su vida. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿O están tan amargados de espíritu que ni amén o sí o no pueden decir? Y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de ahí a Mizpa de Moab. Y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo y le encargó al rey de Moab a sus viejitos. Ahora escuchen muy bien. Cuando tú lees en la Biblia los que siguieron a David en Adulam y avanzas, no me va a dar tiempo de llegar ahí, terminas dándote cuenta que esos hombres que comenzaron así fueron mudados y transformados en su mente, en su corazón, y terminaron viviendo en el propósito de acuerdo que el cielo designó para ellos. Muchos de ellos, cuando tú lees a lo mejor los domingos que vienen vamos a hablar un poco, los valientes de David. Los valientes de David no comenzaron siendo valientes. Es como Abraham, el padre de la fe, no terminó teniendo fe para nada. Hasta terminó vendiendo a su esposa y diciéndole: no digas que eres mi esposa, y no le importó si le iba a violar un rey. O sea, era el padre de la fe. No pongas presión en tu vida de querer ser inmediatamente lo que estás llamado a ser. Escúchamelo. Vivimos en un ambiente que la gente nos mete presión para llegar a hacer lo que tenemos que hacer. Velo en los niños de secundaria. Se sienten todos estresados porque el otro saca 10 y él sacó 7. Y cuando los papás son unos ignorantes, en vez de decirle: hijo, van a estar mejor las cosas, vamos a supervisar, vas a trabajar mejor, vamos a quitar distractores, o en vez de aconsejarlo: eres tonto, por lo menos debiste haber sacado un 8, no un 7. ¿Un 7 de qué sirve? Y aunque el niño te diga: es el número perfecto de Dios, papá, pues cállese. O sea, no hay argumento ahí. Yo así decía, yo sacaba 7 de niño porque ese es el número de Dios, ¿no? Pero eso no se lo diga a los niños, no hay niños aquí. Eso no es cierto, es una broma. Eso se llama mediocridad. No vivas con la presión de llegar a ser quien debes ser.
Nadie llega a hacer lo que el cielo espera de nosotros rápido. No hay atajos para llegar a la plenitud de lo que Dios quiere que seamos. Lo que sí espero que quedó claro: el cielo te dio un nombre y vive para caminar en ese propósito. Pero ahora vamos a relajarnos en el buen sentido un poco. No quieras llegar rápido. No se llega rápido a ser el hombre o la mujer de Dios que el cielo espera y está llamado que seas. Lleva un proceso. Ahora escuche muy bien, porque somos los mexicanos bien inteligentes. Muchos dicen: el pastor dijo que me relajara. ¿Eso quiere decir que tengo permiso de ser un poco tonto de repente? No. Estamos hablando de permitir y trabajar y colaborar con el Espíritu Santo. Que Él toque nuestras vidas, que Él transforme nuestro corazón. Ayer en Jóvenes Unidos, el pastor Raúl Martínez del Centro de Avivamiento de Ecatepec les habló a los jóvenes de Sansón y dijo algo que me pegó bien fuerte. Dice: Sansón recibió un llamado, pero nunca supo interpretar el llamado y la identidad que tenía, y eso lo llevó al fracaso. Nunca la captó quién era. Entonces vivió de acuerdo a sus instintos. Se movía por ahí un trasero bonito y ¡pum!, se acostaba con esa mujer. Veía un pecho fascinante a criterio de él y ¡pum!, se lanzaba sobre él. Y era un hombre que no tenía límites. Y cuando no podemos respetar límites ni guardar límites en nuestra vida, cuando no tenemos identidad, vivimos, perdón lo que digo, como animales. Lo que suceda, lo que caiga. Y en el reino no podemos vivir así. El reino de Dios nos capacita y nos da inteligencia. La palabra nos da inteligencia para trazar planes, para ir navegando en los propósitos. Entonces, cuando les digo que seamos tranquilos, estoy diciendo en cuanto al inmediatismo. No esperes. Yo no voy a esperar llegar a ser lo que el Señor espera de mi vida. Miren, se lo voy a decir con un versículo que leí hoy en la mañana. Segundo de Samuel. Esto no estaba aquí en mi plan, pero se los voy a leer porque me quedó bien grabado ese versículo y hasta lo subrayé en mi Biblia. Ay, leí tantos versículos que a lo mejor está el último en segundo de Samuel. En el 22, David está hablando de él mismo. 23, perdón, segundo Samuel 23. David se está muriendo. Y dice en el 2: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Gloria a Dios. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Está profetizando de Jesús, pero ¿sabes qué? Él está hablando de sí mismo. Él está hablando la percepción de cómo Dios le llamó y quiso que viviera y gobernara. ¡Wow! Dice el 5: ¿no es así mi casa para con Dios? Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas y seré guardado. Ordenado en todas las cosas y seré guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Subrayé esa parte. Leí esa parte en la mañana y fue mi versículo en la mañana. Aunque Él no haya hecho que florezca toda mi salvación y todo mi deseo, yo vivo confiado en el nombre que el cielo me dio y en la dirección que el cielo me trazó. Entonces David ya está por morirse y dice: no hay bronca, no he visto todo lo que suponía que iba a ver. Pero que termina profetizando de Jesús.
porque de Él vino Jesús, y en Jesús vino la manifestación gloriosa de todo lo que esperaba David. Muchas cosas nosotros no las vamos a ver, pero nuestros hijos sí. Yo no voy a alcanzar a ver muchas cosas de esta iglesia, y no me estoy despidiendo ni creo que me voy a morir pronto. Gloria a Dios. Y mis enemigos dicen chin, pero no me importa lo que ellos piensen. Pero yo me vuelvo loco pensando en todo lo que esta iglesia puede hacer. Me pongo loco. No hay qué hacer. No alcanzan mis oraciones, no alcanza. Dios, Señor, podemos tocar una ciudad. Si pudiéramos entender que el cielo nos llamó a ello, dejaríamos de estar asfixiados con un problemilla familiar, con una deudilla que requiere administración y trabajo. Dejaríamos de poner tanta atención en los fracasos de nuestros hijos y nos limpiaríamos los ojos de las lágrimas. Después de interceder por ellos, los pondríamos en manos del Señor y pondríamos enfrente de nosotros, perfilaríamos la visión del reino de Dios, y esa debe de ser nuestro corazón. Los que estaban en la cueva de Adulam, tenemos que entender esto. Los que llegaron con David a la cueva de Adulam no se quedaron siendo los mismos toda la vida. No. La cueva de Adulam es un lugar para ser transformado, no un lugar para quedarse en la misma condición. La cueva de Adulam no es un buen nombre. La cueva de Adulam es un lugar de reclutamiento, y si traducimos a Adulam como un lugar donde Dios me tolera seguir endeudado, donde Dios me tolera seguir afligido, donde Dios me tolera, es lo equivalente a ir a Alcohólicos Anónimos. Te reúnes con gente que te compadeces de su enfermedad, que no es enfermedad, es pecado. Los borrachos no entrarán al reino de Dios, y solamente un pecado nos saca del reino, no una enfermedad. Ahí te das cuenta que tienen, y yo sé que hay muchos padrinos aquí, venga a pelearse conmigo al último. Usted cree más en Alcohólicos Anónimos que en el reino de Dios, y usted está equivocado. Alcohólicos Anónimos no es el reino de Dios. Gracias por ese amén. ¿Estás criticando algo loable? Yo voy a criticar todo lo que no transforme vidas ni lleve al cielo. Lo único que cambia es el evangelio. No dije conquistando fronteras, dije el evangelio, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Y esto lo digo, estoy harto de venir, que yo también voy a Alcohólicos Anónimos, y no toman discipulado, no renuevan su mente, y solamente se quedan ahí diciendo hola, soy Alejandro, hola Alejandro, y cuentan sus penas, pero no se arrepienten. Se compadecen de la enfermedad en vez de que digan debes de arrepentirte y ser salvo en el nombre de Cristo. Adulam no es un lugar de autocompadecerse y decirse, pues yo también, chócalas manito, yo también estoy endeudado. Chócalas manita, yo también estoy afligido. Chócalas manito, yo también. No. Adulam no debe de ser un lugar de reunión de fracasados para darse una palmada y decir, yo también me uno a tu fracaso y quedaremos en fracaso. No. Adulam es un lugar para reclutarnos y escuchar a David, que es Cristo. Escucharlo, seguirlo, imitarlo, y eso va a renovar nuestras vidas y nos va a llegar a llevar parte del ejército de David, de los valientes de David, que es una figura y una tipología de la iglesia sometida al corazón de Jesús.
sirviendo para la causa del reino de Dios. ¿Qué vieron todos estos hombres? Noten muy bien, versículo 3. Ya lo leímos. Y se fue David de ahí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con nosotros hasta que yo sepa lo que Dios hará de mí. Versículo 5. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque. Noten bien que ahí habla de David él solo. Pero cuando llegamos al capítulo 23, dice: dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila, esa ciudad, y roban las eras, las cosechas. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve y ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David, diga conmigo, los que estaban con David. Ahora, ¿quiénes eran estos que estaban con David? Los que llegaron a la cueva de Adulam. Entonces aquí comienza el trabajo de David y la transformación del corazón de unos hombres que tenían un mal nombre y terminan siendo los valientes de David. Hay un proceso de transformación, hay un proceso de observar, hay un proceso de conectarse a David. Estos hombres llegaron a ser valientes por la causa de David, escúchamelo bien, porque supieron interpretar y observar lo que había en el corazón de David. Y eso es lo que nos puede llevar a ser transformados. Y eso es lo que nos puede trasladar de estar aquí endeudados, ser unos fracasados, ser una gente que no tiene destino a ojos de nadie, a trasladarnos hasta este lugar, a ser llamados los valientes por la causa del reino de Dios. Hay un proceso en ello, y ese proceso se llama, escuchen bien, digo la conclusión: observa a David, aprende de él. Y nuestro David es Cristo. Observa a Cristo, lee la escritura, lee los evangelios, imitar a Cristo. Entonces David consulta al Señor y le dice: ve. Pero los que estaban con David, di conmigo, los que estaban con David. Y de aquí en adelante, todos los versículos que hablemos de los hombres de David y los que estaban con David, quisiera, amados hermanos, hermanas, que lo asocien a los que comenzaron con David siendo unos fracasados. Y vamos a ver cómo es que fueron transformados y afirmados. Pero los que estaban con David le dijeron, mire lo que le dicen: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Los que se vinieron con David a la cueva de Adulam no eran guerreros, eran tranzas, eran afligidos, eran chismosos, eran embusteros, eran defraudadores. Esos tipos, la mayoría de ellos nunca había agarrado una arma. Y viene David, le dicen: David, fíjate que están invadiendo los filisteos la ciudad de Keila. Y viene David, era un guerrero de cepa, o sea, estaba ungido. Señor, subo a liberar a Keila. Y dice Dios: ve. Y agarra sus 400 muchachos, vámonos. Y dicen: no, pues tenemos miedo aquí en Judá, y tú nos quieres meter con los filisteos que son guerreros. David, tenemos miedo, no manches. Eran unos collones. Sus 400 de la cueva de Adulam, aparte de tranzas, amargados, afligidos, eran cobardes, miedosos. No, es cámara, a mí no se me da eso. Eran así. Pero avanzamos. Ahí en el 23
En el 4, entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió, dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David, ¿cómo dice? Con sus hombres. Otra vez aparecen. ¿Fue David con quién? ¿Con quién? A Keila. Y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Entonces los que estaban endeudados dijeron: ah, caray. O sea que ya el botín que agarramos así, no se me da la guerra, pero si estoy con David y me uno a David, que es Jesús, voy a empezar a tener un botín de mis guerras. Eso habla de la oración. Y comienzas a darte cuenta, y llega David y dice: muchachos, a los 400, agarren lo que quieran, ese es su botín. Y los que estaban endeudados, codiciosos, sinvergüenzas, empiezan a gandallar. Pero observaron algo de David. Y aprendieron, esos sinvergüenzas aprendieron algo que hizo David en 2 versículos. Les enseñó a consultar a Dios. Y dijeron: o sea que David nos dio la victoria. No, el David, yo creo que los 400 hablaban: ¿no viste el David? No manches, cuate. O sea, iba para adelante, y el que se le ponía enfrente, mole, le daba y cámara, y hablaban. Y ya de repente, ya esos mensos endeudados, cobardes, de repente empezaban a decir: no, pero yo también. De repente, pues yo no, y bolas que le doy a uno, y que se la parto a otro, y empecé, yo me imagino toda esta escena así. Pero de repente aparece un poquito un inteligente. Dijeron: oigan, se dieron cuenta que esta victoria vino porque David fue a consultar a Dios. Dijeron: sí. Entonces, esos que estaban afligidos no consultaban a Dios. Esos que estaban amargados nunca consultaron a Dios, por eso estaban amargados. Voltea con el que está a tu lado y dile: por eso estás así. No lo digan. Esos que están endeudados, que siempre, no, cámara, no, está bien chido. Les dije en noviembre que no le echaran al Buen Fin, y muchos de ustedes ahorita tienen su bronca por el Buen Fin. Tenga, chango, su banana. Digan conmigo: habló el pastor. Ahorita estás pasándola porque en noviembre, no, es que la pantalla es la de mis sueños. Y yo la neta anoche yo soñé que Dios nos daba una pantalla, y con este precio es Dios. No. El diablo te da sueños también. Vas a comprar una pantalla, ahorra y cómprala de contado. Esas cosas no necesitas que te endeudes. Trabaja duro y ahorra, y cuando tengas, cómprala, no te endeudes. ¿Me estás oyendo, iglesia? ¿Me estás oyendo, Adulam? Entonces esos cuates comenzaron a aprender. Por eso tiene David éxito. Por eso Dios le da victoria tras victoria. Consulta a Dios. Y ellos comenzaron a decir: yo ni sabía que podíamos consultar a Dios para una guerra. Yo pensé que se trataba de ser bien buen estratega, buen guerrero y bien fregón para esto. Y dijeron: no. Y comenzaron esos de la cueva de Adulam, comenzaron a observar que David tenía victoria porque consultaba a Dios. Avanzamos hasta el capítulo 23, versículo 8. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David. ¿Y a quién? Entonces Saúl aquí, a partir de aquí, de este versículo, oiga lo que le voy a decir. Ya Saúl no solo persigue a David. ¿A quién persigue también? A esos 400 que más adelantito se unen otros 200 y que terminan siendo 600. Saúl ya no persigue solo a David, va tras esos sinvergüenzas que comienzan a discernir que el cielo les dio un nuevo nombre. Y comienzan a caminar, dicen: ok, avanzamos. 23:12. Dijo luego David: me entregarán los vecinos de Keila a mí. ¿Y qué dice David?
y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió, te van a entregar. Y David entonces se levantó, dice el 13, ¿con quién? David entonces se levantó ¿con quién? Con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron. ¿Dónde anduvieron? De un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días. ¿Y qué dice al último? Pero Dios no lo entregó en sus manos. Pero escuche bien. Cuando tú ves, Dios no entregó a Saúl a David en manos de Saúl. Acuérdense que ya hay varios versículos que dice con sus hombres, con sus hombres, con sus hombres. Por eso nuestra vida está escondida en Cristo. Por eso el evangelio nos esconde en Cristo. Lo que Dios hacía para David, esa gracia permeaba el corazón de sus valientes. No, todavía no eran valientes, de sus seguidores, de sus hombres que estaban en un proceso a ser renovados, transformados y llegar a ser unos grandes valientes. No sé si me estoy explicando. Entonces, tenemos que entender, hay un proceso entre lo que Dios te revela. Yo quiero que seas esto, yo te llamé a esto. Entre lo que Dios, lo primero que Dios quiere es que quitemos nuestro pensamiento que somos un accidente aquí en el mundo, que no hay destino, que no hay propósito. El evangelio nos hace encontrar destino eterno. Y cuando nosotros entendemos eso, no te presiones en querer ser lo que debes ser de un día a otro. Acepta el proceso, y el proceso es: mira a Jesús, observa a David, aprende a consultar. Y me gustó muchísimo, imagínate, versículo 12, regresamos. Dijo luego David: me entregarán los vecinos de Keila a mí. ¿Y qué dice? Oye, de repente se pegan un codazo. Oye, ¿escuchaste la oración de David? Sí. Carnal, nos incluyó. Y yo te aseguro que muchos hombres comenzaron a llorar y dijeron: a mí me tenían como un amargado, no me bajaban de estúpido, no me bajaban de afligido, nadie creía en mí. Y ahora David hasta confió en mí, me llevó a la guerra, y ahora hasta está consultando a Dios por él y nos está incluyendo delante del trono de Dios a nosotros. Descubrieron a David como intercesor a favor de ellos. Eso cambia tu vida. Cuando tú descubres que Jesús está sentado en su trono intercediendo a tu favor, eso cambia tu vida. Si tú piensas que Jesús te salvó y se fue al cielo y está tomándose una piña colada esperando a que nos muramos y llegando allá, pásale, estás perdidísimo. Jesús ascendió y está a la diestra del Padre trabajando por ti, por mí, intercediendo. Entonces vemos a un David. Cuando vemos el evangelio, cuando vemos la palabra y te das cuenta que David los incluye, a los endeudados, a los afligidos, a los sinvergüenzas. ¿Me ayudas, Mike, por favor? Tú dices: ¿qué onda? Entonces esos cuates dijeron: ¿quién es este tipo? Avanzamos. En el 23, 24. Y ellos se levantaron y se fueron a Sif delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Otro versículo donde el Espíritu Santo nos dice que no se le despegaban esos de la cueva de Adulam que llegaron. No se le despegaban a David a donde iba. Ya leímos también que Saúl se fue, andaba, ya lo leímos en el versículo 13, de un lugar a otro. Y esos fracasados se conectaron con el corazón de David y dijeron: este cuate yo no lo suelto. Eso es lo que nos ha pasado con el evangelio. Descubrimos a Jesús
gente, nuestros familiares, nos pueden llamar fanáticos. Si tú tienes una esposa que no es cristiana, un esposo que no es cristiano, ellos no van a entender. Si tú tienes un hijo que no está en sus afectos por el reino de Dios, o tienes un padres que no están en afecto por el reino de Dios, ellos no van a entender por qué chihuahuas estás adicto y enamorado de Cristo. Eso es lo que hace el evangelio. Nos hace andar de un lugar a otro con Jesús. Y ya leímos que el 24 David y su gente estaba en el desierto de Maón. ¿David y qué? Y su gente. Vamos al 24. No, al 26. Otro versículo. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. O sea, estuvieron a punto. Ese es el versículo donde tú ves que a David y la gente que le seguía, no puedo decir sus valientes todavía, y los de la cueva de Adulam que le servían, ese es el versículo donde David ya los tiene, Saúl ya los tiene aquí, se los va a echar. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Ya los tenían, ya los iban a matar, iban a descuartizar a David con esos 600 hombres. Y ya cuando Saúl los va a atrapar y los tiene encerrados, acuérdense que Saúl era un estratega impresionante. No te quede la idea de Saúl, que fue el hombre desobediente nada más. Era un rey bien picudo y era un guerrero impresionante, que mismo David andaba huyendo de él, bajo la mano de Dios nada más. ¿Y qué sucedió? Ya cuando los van a matar, de repente llega Saúl, los filisteos están entrando a la ciudad, van y nos van a dar en la torre. Y dice Saúl: pues vámonos. Entonces David dice, y los que estaban con él dijeron: ¿quién es este tipo que Dios está de su lado? Y cuando lo van a matar, lo libra Dios. ¿Me la vas captando? Y eso fue transformando el corazón de los que estaban con David. Nuestra cercanía a Jesús, nuestro apego a Jesús, permanecer en Jesús, es lo que nos lleva a vivir y nos llevará a vivir de acuerdo al propósito y al nombre que el cielo nos dio. Y vemos que estaban apegados ahí. 24, versículo 2, desde el 1. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David. ¿Y de quién? Otra vez, no dice nada más de David, dice de David y de sus. Otra vez el Espíritu Santo vuelve a tomar en cuenta a los hombres que eran los que estuvieron desde el principio en la cueva de Adulam. Versículo 3: y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl para estar ahí y cubrir sus pies. Esto quiere decir que fue a hacer del baño. Literalmente ese versículo dice que fue a hacer del baño. ¿Y David y quién? ¿David y quién? Otra vez el Espíritu Santo vuelve a hablar de los afligidos, de los amargados. Otra vez aparecen en escena los hombres. Y vamos viendo un patrón. Están cerca de David, no se alejan de David. El Espíritu Santo nos dice: no te alejes de mi hijo, no te alejes de mí. Es ahí donde resolvemos nuestras vidas. Es ahí cuando a la faz de Jesucristo somos mudados y transformados. Nadie puede ser transformado y nadie podríamos llegar a ser lo que el cielo espera y quiere que seamos si estamos desconectados de Jesús, si no le seguimos, si no le miramos, si no le contemplamos. Una vida no es cambiada por ambientes y por cultos domingueros.
Es nuestro apego a la gracia de Jesús, a la persona de Jesús, que nos transforma y que nos da un potencial para llevarnos a vivir en la vida y en la gracia que Él nos quiere dar y que espera que tengamos. Entró ahí y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David, no se le olvide quiénes son estos hombres de David, los de la cueva de Adulam, que están en un proceso. Los hombres de David dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Hasta profetas salieron. Ahora los mendigos endeudados y amargados hasta se sienten profetas para darle una palabra profética a David. El asunto es que la palabra profética que le dan es: mata al rey. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de ¿quién? Porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo: ¿a quién? Enseñanza, enseñanza, enseñanza. Otra vez David enseñando a sus discípulos. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Versículo 7. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. ¿Por qué se endeudaron? Por impulsivos. ¿Por qué estaban amargados y afligidos de espíritu? Por impulsivos. Porque todo era sentimiento, todo era sentimiento. Vivían como animales, lo que les dictaba su momento. Eso hacían. Y David los comienza a disciplinar. Hasta le dicen: ahí está, échatelo, échatelo. Y David les dice: no. Hasta los reprime, les dice: no. Es el ungido del Señor, es el rey. David les da un tema y los bautiza en la comprensión de la honra y la sumisión a la autoridad. Esos tipos no sabían nada de eso. Estaban perdidos completamente al respecto. En el 24:10, desde el 8, también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Imagínate el shock de esos 600 hombres que dicen: ¿por qué no lo mató? Y todavía habla con Saúl y le dice, yo creo que dijeron: es un idiota nuestro jefe, todavía le hace reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que te dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y mira lo que les dice, lo que le dice David a Saúl: y me dijeron que te matase, pero te perdoné. ¿Quiénes le dijeron a David: mátalo? Sus hombres, a los que le está enseñando. Y les da una lección, porque David le estaba diciendo: Saúl, te tenía en mis manos, te podía matar. Hasta estos que están aquí, que viven como animales, me dijeron: mátalo, pero yo te perdoné. ¿Y sabes qué hicieron los valientes? Los estaban cerca de David, dijeron: el perdón. Acabo de aprender el perdón. Acabo de aprender la lealtad a la autoridad. ¿Me vas entendiendo? Mejor, ¿me estoy explicando? Esos sinvergüenzas de la cueva de Adulam llegaron a ser los grandes valientes. Pero estamos leyendo unos cuantos versículos que nos dan una pista. Que siguieron, observaban a David
Y ahí sus corazones fueron conformados y mudados al de David. Me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Y sigue diciendo otras cosas que no es tiempo de leer. ¿Sabes qué les enseña? Perdón, respeto a la autoridad, lealtad y rectitud. Esos tipos no tenían eso. Eran unos gañanes, traicioneros, fraudulentos, sinvergüenzas. Entre estar en la cueva de Adulam y llegar a ser el gran valiente, hay un requisito permanente: observa a Cristo, mira a Jesús, mira a Jesús. Me gusta mucho una campaña que hicieron hace como 20 años, me parece, What will Jesus do? ¿Qué haría Jesús? El primer libro que leí cuando era niño, del autor Sheldon, uno de los libros que más se ha vendido en la historia del cristianismo se llama En sus pasos. Un librito así, que cuando tenía 9 años lo leí. De 9 añitos lo leí y marcó mi vida. Y para todos la pregunta: ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? No, hermanos, tengo una lista de los versículos 24, 22. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no de dejar con vida a ningún varón. Ya entramos en el 24, 22 dije. Entonces David juró a Saúl y se fue a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Hasta ahí me va a dar tiempo de hablar, pero tengo anotados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 versículos más que hablan como todo lo que hacía David lo hacía con sus hombres, con sus hombres, con sus hombres. Entonces esa adherencia voluntaria, escúchamelo, voluntaria de esos hombres a David, los transformó y los desconectó de una vida miserable a una vida de propósito. Se trasladaron de una vida miserable a una vida de propósito. El cielo ya te dio un nombre. Lo que va a hacer que ese nombre brote y el propósito que el cielo te dio, conéctate con Jesús. Obsérvalo. Yo quiero hacer lo mismo. Yo ando en lo mismo. Mirar a Jesús. Mirar a Jesús. Mirar a Jesús. Me contó un amigo pastor una historia muy bonita en la semana. Bueno, bonita y no. Llegó una mujer con los consejeros y le dice: me divorcio de mi marido, no lo aguanto. Dijeron: bien. Vino y trajo los papeles que un abogado y demás. Ella ya los tenía firmados. Pues vengo a decirte, pastor, muy leal, entre comillas, la mujer, que me voy a divorciar de mi marido. Ok. Y le aconsejan con su esposa. Dice: muy bien, yo voy a orar por ti, voy a bendecir lo que vas a hacer. Te quiero pedir solo una cosa: enséñame un versículo en la Biblia que Dios respalde lo que estás haciendo o lo que vas a hacer. Y la mujer no pudo, se salió enojada
Y el Espíritu Santo a solas le dijo: ni has nacido de nuevo. Nació de nuevo, regresa y rompe los papeles y dice: yo sé que romper los papeles no va a hacer que mi marido cambie, pero yo voy a cambiar. Y si él es inteligente, sabrá que soy una mujer que cambio, me apreciará y podremos restaurar nuestro matrimonio. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Ya te conté la gran victoria de esta mujer? No. Su gran victoria es que se echó marcha atrás del divorcio. ¿Ya cambió su marido? No. A lo mejor sigue siendo el mismo sinvergüenza, de lo cual ella se queja y no soporta, y hasta el punto de intentar divorciarse. Pero somos mudados de llegar a Adulam siendo unos sinvergüenzas a llegar a ser unos valientes. Pégatele a Jesús de un lado a otro. Cuando vaya al desierto, ve con Él. Y va a haber momentos que aunque andes con Jesús vas a sentir que te van a dar en la torre, pero ahí va a llegar de repente: Saúl, los filisteos están haciendo una incursión. Ya lo tenía aquí, vámonos. ¿Me explico? O sea, cuando tú caminas con Jesús, si yo camino con Jesús, te va a impresionar quién es Él. No sé cuándo fue la última vez que has leído los evangelios. Espero que en tu TCD lo estás disfrutando. Pero no ves a Jesús ahorita que estamos haciendo TCD y estamos observándolo a Jesús. No sé si te ha pasado estos días que tú dices: no manches, o sea, ¿qué onda? Tú eres Dios. No terminas leyendo lo que habla, lo que dice Jesús, y no terminas orando diciendo: Jesús, debo ser como tú, quiero ser como tú, no puedo yo. Y cierras tus ojos y le dices: Espíritu Santo, tú eres el que me das la facultad de ser como Jesús. Y eso es lo que nos salva en la vida. Que no te gane la presión. Que no te gane la presión de ser ya lo que Jesús te llamó a ser. Ya no estamos discutiendo si Jesús te llamó a ser alguien valioso para su reino. Eso ya está establecido y ya está. Lo hemos discutido en 2 sesiones. El cielo te dio un nombre. ¿Cómo vives en ese nombre? Observa a Jesús. Obsérvalo. Y Él nos va a enseñar a perdonar. Y nos va a hacer unos adictos a su presencia. Y vamos a observar y vamos a aprender la lealtad. Y vamos a aprender un chorro de cosas que me puse a estudiar casi todos los versículos que hablan de David y sus hombres. David y sus hombres. Y ayer en la tarde yo estaba llorando. Porque todos sus hombres llegaron a ser los valientes que fueron en David. No fueron valientes en ellos mismos. La vida, la lealtad, la visión de David se les metió y terminaron viviendo así. Por eso nuestros hijos tienen que observarlos. Por eso los más 27 tienen que observarte cómo llegas al matrimonio y darle testimonio a los que vienen atrás, los veinteros, los tribe. Y los tribe tienen que ser, que queden los Jesus team ocultos en ellos, y todos nos damos testimonio unos a otros de Cristo en nosotros.